CASECA y con AIC se convierte en un paso fundamental, un eje conductor que para las instituciones es importantísimo seguir en beneficio justamente de la mejora. La retroalimentación que nosotros recibimos desde la evaluación se vuelve un paso fundamental para que tracemos las acciones que necesitamos justamente en esa mejora. El hecho de trabajar a la mano con CASECA, estarnos certificando, estar revisando cuáles son las posibles fallas que pudiéramos tener en la aplicación de nuestros programas para poder corregirlos y poder hacer una buena oferta educativa que a la vez sea atractiva para el campo laboral y que nuestros egresados sigan siendo de primer lugar. Hola a todas y todos. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro ciclo de conferencias Reimaginando la Educación 2023, organizado por el CASECA y la AIC. Antes de comenzar, les invitamos a que todas las preguntas o comentarios nos las escriban en el chat y con gusto serán contestadas por nuestros ponentes más adelante. En CASECA y la AIC estamos conscientes que la educación en México se está transformando. Hoy necesitamos enfocarnos en lograr un progreso constante y sostenido que nos permita ser agentes de cambio y que el país pueda lograr procesos de aprendizaje y enseñanza capaces de competir a nivel mundial. Es por eso que hoy arrancamos esta experiencia al contar con dos grandes líderes, Rafael Spinelli, director de Udemy Latinoamérica, y Fernando Valenzuela, CEO de EdLatam Alliance. Y su ponencia, La Revolución Digital, se encuentra con la evolución humana. A continuación me permito explicar un poco de la trayectoria profesional de Rafael y Fernando y del por qué consideramos de suma importancia invitarlos a compartir parte de su conocimiento con nosotros el día de hoy. Fernando Valenzuela Migoya es licenciado en Informática por la Universidad Iberoamericana y tiene un MBA en International Business en la Universidad de Miami. Es reconocido líder en Latinoamérica, especialista en procesos de transformación digital, recientemente vinculado como uno de los 100 mayores influencers en EdTech en el mundo por la revista EdTech Digest y elegido como líder del año 2022 por la misma revista. Fernando ha desempeñado relevantes posiciones ejecutivas globales a lo largo de sus 30 años de carrera profesional. Y Rafael Spinelli ha sido un visionario y pionero en la industria de la transformación digital en América Latina. Ha ayudado a miles de empresas e instituciones de gobierno a optimizar sus procesos de negocio trabajando de la mano con líderes de TI, recursos humanos, cadena de suministros y ventas, para adoptar tecnologías innovadoras para impulsar sus resultados comerciales. Rafael se unió a Udemy hace 3 años como director para América Latina para ayudar a transformar los programas de aprendizaje y desarrollo en las organizaciones, para ayudarlas a desarrollar las habilidades necesarias con sus colaboradores para triunfar en el entorno laboral actual. Sin más preámbulo, le cedo la palabra a Rafa y a Fernando. Muchas gracias, Lalo. Encantado de estar aquí con ustedes. Y vamos a platicar hoy de la revolución digital y la revolución humana. Miren, no cabe duda que estamos viviendo un momento de muchos cambios. De hecho, hay un acrónimo para describir este momento que estamos viendo todo. Se llama VUCA, o algunos de ustedes han escuchado el término VUCA, pero básicamente significa que hoy, más que nunca, estamos viendo un momento de alta volatilidad, de incertidumbre, muy complejo y muy antiguo. Y esta es la nueva normalidad. Y lo que estamos viendo es que la transformación digital está impactando en todos los elementos, no solamente en las empresas, también en la vida personal y en el lugar de trabajo. Y esto no es nuevo, miren. Desde que inició la revolución tecnológica, la revolución digital en los 70, 75, han habido constantemente una sustitución de trabajos que son altamente rutinarios por trabajos que no son rutinarios. Es decir, los trabajos
rutinarios y han sido sustituidos por la tecnología, por la transformación digital históricamente. Pero al mismo tiempo genera nuevos trabajos y trabajos de mayor valor agregado, de mayor ingreso. Muchos son trabajos de mejor paga. Y esta ha sido la relación. El impacto de la transformación digital es esta. Simplemente sustituye o transfiere trabajos de alta rutina hacia trabajos que no son de alta rutina. ¿Sí? Entonces, dicho de otra manera, la transformación digital transfiere trabajo a las personas que tienen las habilidades que se necesitan en ese momento. Y, curiosamente, cuando hay periodos de recesión económica, que son los que están marcados ahí en gris a lo largo de la historia, vemos que este proceso se acelera 3 veces más. Ustedes ven aquí los saltos que se presentan precisamente o durante procesos o periodos de recesión económica. Entonces, esto es un fenómeno conocido. ¿Y por qué sucede? Bueno, tiene una razón de ser. Miren, las empresas cuando se topan con entornos económicos de alto reto, y lo estamos viviendo hoy en día, buscan innovar y buscan eficiencias operativas. Esto los lleva a transformar muchos aspectos de su negocio. Uno es implementar tecnología para automatizar, sistematizar, pero también cambio de negocio, de procesos, de modelos de negocio. En fin, es un cambio muy fuerte que las empresas implementan para precisamente sobrevivir y salir adelante en estos entornos. Y esto impacta las habilidades necesarias en las personas para poder llevar las empresas a esos nuevos horizontes, ¿no? Entonces, hoy estamos viviendo un cambio muy importante en las habilidades requeridas en las personas para ayudar a las empresas a migrar hacia estos nuevos horizontes. Y esto necesariamente nos lleva a tener que repensar nuestros modelos de capacitación, de upskilling, de reskilling, de educación, para preparar a las personas para este entorno que no, es un ciclo, esto es un continuo y se va a seguir dando. De hecho, estamos viendo que hoy este proceso se está acelerando 43 veces más en este momento. Lo estamos viviendo hoy en día y podemos encontrar muchos ejemplos de eso. Recientemente, con el boom de la inteligencia artificial, el impacto que eso va a tener en las empresas, en las personas, los trabajos. Entonces lo estamos viviendo claramente hoy en día. Y los líderes de negocio lo saben. Aquí hay 2 investigaciones interesantes, una de Everest Group, que habla que la agilidad para desarrollar nuevas habilidades en los colaboradores es el principal reto que tienen los líderes de negocio. Entonces, agilidad para desarrollar habilidades. Ese es el futuro que hoy estamos viendo. Es el gran reto de los líderes de negocio. Y los CEOs, de acuerdo a Deloitte, la gran mayoría de los CEOs están preparando sus organizaciones para una transformación profunda de su talento. Entonces, pues está muy claro ahora, esto es un reto, porque hoy el aprendiz moderno es muy distraído. Esa es la realidad. Según un estudio de Bersing y Deloitte, solamente el 1% del tiempo de las personas está disponible para aprender. ¿Sí? Entonces, dentro de este 1%, hay una serie de distracciones con la cual se depara ese aprendiz moderno. Para empezar, no puede ver videos de más de 4 minutos, eso lo sabemos. Entonces, se distrae muy rápido si es un video muy largo. Luego, están desbloqueando su celular en promedio 9 veces por hora. Muchos de ustedes tal vez en esta presentación ya agarraron su celular y ya miraron algún mensaje que les llegó. Entonces, esto es una gran distracción. También 2/3 partes de los colaboradores dicen que no tienen tiempo ni para terminar su trabajo, mucho menos para aprender. Y cada 5 minutos, en promedio, los colaboradores están siendo interrumpidos por los propios sistemas
automatizados que tienen los negocios, que le están mandando alertas de cosas que tienen que responder, herramientas de comunicación interna como Slack, por ejemplo, siempre está interrumpiendo. Entonces, todo esto hace que sea un gran reto desarrollar las habilidades necesarias en las empresas para este aprendiz moderno. Y si adicionamos que el aprendiz moderno pues, es muy empoderado hoy, el aprendiz moderno quiere un modelo de capacitación mucho más colaborativo, bajo demanda, flexible, que se adapte a su estilo de vida y sus tiempos disponibles para aprender. Y no solo eso, el aprendiz moderno quiere contenido de calidad y que sea relevante para los retos que se está enfrentando hoy en día en su trabajo, en su vida personal. Quiere diversidad y flexibilidad. Entonces, más reto aún para lograr desarrollar habilidades en estos colaboradores. Ahora, ¿cómo es que Udemy está ayudando a las organizaciones, tanto instituciones educativas, empresas, gobierno, a superar estos retos? Bueno, Udemy es una plataforma colaborativa, es una plataforma en la cual instructores que tienen un profundo conocimiento sobre algún tema generan contenido y lo generan con base a información que ven en la plataforma de Udemy de la demanda real de habilidades del mercado. Entonces esto es muy interesante porque el instructor entra a nuestra plataforma y ahí puede ver cuáles son las habilidades que hoy el mercado está demandando. ¿Cuál es el mercado? Pues son más de 57 millones de alumnos en todo el mundo que diariamente están entrando a nuestra plataforma para aprender alguna habilidad nueva. Entonces esta información la interpretamos y la entregamos a los instructores para que sepan qué contenidos generar que son relevantes a lo que el mercado realmente está demandando. Y también las empresas, las organizaciones, que son más de 18,000 empresas que están consumiendo contenido en la plataforma, y esto también sirve de retroalimentación a más de 75,000 instructores que están generando constantemente contenido para nosotros. Entonces, a través de este modelo que es altamente colaborativo, estamos pues aprovechando el conocimiento y la retroalimentación de estos actores dentro de esta comunidad Udemy para traer contenidos que realmente ayuden a las personas a desarrollar las habilidades que necesitan para enfrentar los retos diarios en su vida profesional o personal. Y bueno, estos son algunos de los números. Tenemos más de 230,000 cursos en nuestra plataforma, 57 millones de alumnos, 18,000 diferentes empresas que están conectadas a nuestra plataforma constantemente consumiendo contenido. Y bueno, esto es el ecosistema que Udemy provee. Es un modelo que engloba aprendizaje bajo demanda. Pues estos son videos pregrabados, hay los cursos están formados por módulos, hay encuestas, son las vías de aprendizaje, pueden direccionar el aprendizaje, en fin, pero todo esto es asíncrono. Pero luego tenemos el aprendizaje inmersivo, y esto es para aprendizaje más técnico, con ambientes de laboratorios, ambientes virtuales de trabajo. Este modelo de aprendizaje es utilizado mucho para preparación para certificación en varias plataformas de tecnología o también metodologías de trabajo. Y después la Academia de Liderazgo, que es un modelo híbrido en el cual combinamos asíncrono con síncrono, online y colaborativo, porque hay toda una plataforma de colaboración entre grupos de alumnos que aprenden durante un periodo específico. Entonces, este es el ecosistema de Udemy, y con esto estamos ayudando a ustedes, muchas empresas, a superar este gran reto de desarrollar las habilidades necesarias. Y nada más termino con este mensaje, y es que crear una cultura de aprendizaje en sus colaboradores es la mejor estrategia de desarrollo de talento sostenible. Lo hemos visto muy claro. El estar buscando talento afuera tal vez te resuelva un problema hoy,
pero en 6 meses, cuando las habilidades cambien, van a tener el mismo problema. Entonces, la solución es desarrollar una cultura de autoaprendizaje en los colaboradores. Muchas gracias y regreso la palabra a Lalo para la parte aquí muy interesante de la presentación con mi estimadísimo amigo Fernando Valenzuela. Lalo, gracias. Muchísimas gracias, Rafa y Eduardo. La verdad es que me da muchísimo gusto estar hoy aquí como forma de presentación y conectando con los temas que decía ya Rafa, ¿no? Estos entornos muy volátiles, muy inciertos, requieren una educación que empate con la acelerada transformación digital. Necesitamos repensar cómo esta agilidad del aprendizaje se materializa y sobre todo cómo ganar la atención de estos estudiantes, como bien nos decía Rafa hace unos minutos, respecto a cómo captar ese limitado recurso que es la atención. Yo a nivel de introducción, pues aquí les presento este premio que me dieron el año pasado como visionario global de EdTech y yo le preguntaba a ChatGPT que cómo me presentaba y la verdad es que todavía no me conoce. Así que seguimos con esta presentación. Les vuelvo a presentar el código para que se presenten y tengan el beneficio de Udemy por 4 meses. Arrancamos entonces. Yo llevo más de 13 años promoviendo la aceleración de la innovación educativa. Lo he hecho en foros en todo el mundo y estoy lanzando contenidos, reflexiones, ideas en todos los medios digitales. ¿Por qué? Porque creo firmemente que el aprendizaje ya no ocurre solamente en un momento, en un aula, en una ruta. Eso ha hecho que yo tenga una influencia global en todo lo que tiene que ver con la transformación digital, porque yo me di cuenta hace muchos años que la gente que entiende pedagogía, la parte académica, le costaba mucho trabajo vincularse con la tecnología. Los que entendían de tecnología les costaba o les cuesta entender cómo aplicar esa tecnología en métodos pedagógicos y educativos, pero ninguno de los dos entendía también que esto es una ecuación de capital, de dejar de invertir en ciertas cosas para invertir en otras y hacer que los flujos financieros acompañen una nueva pedagogía y una nueva tecnología. Y ese no es el punto más importante. Quizás el punto más importante es que hoy las pedagogías modernas con tecnologías y con una inversión de capital alineada pueden cerrar brechas que antes no podíamos hacer. Podemos tener un impacto mucho mayor. Y esa ha sido la trayectoria que me ha llevado alrededor del mundo a establecer alianzas con fondos de inversión, con emprendedores educativos, con instituciones innovadoras y conformar esta visión, que es lo que les voy a compartir, que tiene que ver con repensar la educación en una forma mucho más integral. Empezamos por ver esto en casi todas las actividades humanas, las socioeconómicas, inclusive las del planeta. Estamos viendo cambios acelerados, transformaciones exponenciales, mientras que la educación mantiene una transformación, sí, estable, pero lineal. Y justamente hoy no alcanza con hacer esto. ¿Por qué? Porque estamos frente a una de las mayores tragedias educativas en la humanidad. Estamos frente a una generación que ha perdido prácticamente la capacidad de lectura y de comprender lo que está leyendo por los impactos de la pandemia, pero también por las fallas de los sistemas educativos. Estamos perdiendo millones de talentos en cada transición educativa. Este es un estudio que hice en el 2020 con el BID, viendo cuánto talento se pierde en América Latina en cada transición educativa, y perdemos millones, y perdemos a los que son más vulnerables, y eso es una misión que hoy tenemos todos que recuperar. No alcanza con hacer entonces experiencias de aprendizaje que simplemente reemplacen lo que hacíamos en la presencialidad. Necesitamos rediseñar, enganchar, como bien decía Rafa al principio, enganchar la atención de los estudiantes con nuevas metodologías, con nuevas pedagogías y con nuevas herramientas. Un estudiante que está vulnerable emocionalmente, que no tiene la alimentación, que no duerme, que tiene ansiedad o entornos en su casa, en su familia, que no le permiten concentrarse, no va a lograr aprender. Antes esto no lo teníamos integrado en el diseño del aprendizaje.
toda la revolución socioemocional se destapó a partir de darnos cuenta que no es un tema cognitivo y que estar listos para aprender requiere efectivamente un entorno socioemocional adecuado. Entonces, hoy hay que integrar este tipo de planteamiento que lo aprendimos desde la neurociencia, cuál es el valor de la actividad física, de la alimentación, de la eficacia, incluso de la satisfacción por la vida para el aprendizaje. El aprendizaje entonces deja de ser un juego finito, no es que hay una etapa donde aprendemos, nos graduamos y estamos listos para enfrentar estos entornos volátiles de digitalización, de revolución tecnológica, como decía Rafa en su apertura, y tenemos que pasar hacia un entorno de aprendizaje para toda la vida, un juego infinito. Aprendemos todo el tiempo, ya no hay una época para jugar, una para aprender y una para trabajar, sino que estamos permanentemente jugando, aprendiendo, trabajando y repensando hacia dónde vamos. Además de esto, hay que pensar en una capacidad de colaboración multigeneracional. En los entornos del trabajo hoy están conviviendo 4 o 5 generaciones totalmente distintas y nadie nos enseña a colaborar entre generaciones. ¿Por qué? Porque la educación se hace normalmente en una etapa de la vida y solamente nos acompaña en los procesos de aprender la gente que pertenece a nuestra misma generación. ¿Quién está diseñando la universidad multigeneracional, la colaboración multigeneracional? Ese es uno de los desafíos que tenemos que enfrentar. Todavía hoy seguimos en un tipo de pedagogía, en un tipo de aprendizaje que busca enseñar cómo se hacen las cosas. Eso ya es obsoleto. Enseñar cómo se hacen las cosas pertenecía más a la era de la agricultura, cómo se siembra y cómo se cosecha. En la era industrial, el foco de la educación era enseñar el qué procedimiento, qué fórmula, qué había que memorizar, qué tipo de aprendizaje teníamos que tener, quién nos decía qué se tiene que aprender en una carrera o en otra. Y eso también ya en esta era empieza a ser obsoleto. Hoy tenemos que aprender o enfocar nuestro aprendizaje en 2 cosas principales. En el know-who, quién está haciendo cosas distintas, en el porqué de las cosas y un qué totalmente digital, un qué herramientas digitales pueden complementar nuestro aprendizaje. Eso tiene que ver mucho con la inteligencia artificial. Construir entonces bases de datos de qué personas están relacionadas con los temas que nos interesan, cómo cruzamos conocimiento de personas de muchas disciplinas, de áreas que se están reinventando. Es decir, ya no hay esta idea de que hay un libro de texto que sabía todas las fórmulas o que tenía la manera de enseñar. Hoy tenemos que aprender más de las personas que de los libros. En Finlandia, recientemente me enfrenté a esta disyuntiva. Hay un movimiento que está argumentando con mucha solidez que tener experiencia antes era solamente un activo. Antes agregábamos valor en las empresas a partir de tener 5, 6 o 10 años de experiencia. Los problemas volátiles, los problemas sin precedentes que estamos enfrentando hacen que la experiencia sea un pasivo. La gente con experiencia tiene una forma de encarar los problemas que se basan en cómo se han hecho antes. Y hoy, desde Finlandia, están integrando a gente joven sin experiencia, pero con potencial para resolver problemas relevantes. Esto quiere decir que se cambia la ecuación. Estamos a solo 7 años de tener más gerentes de 35 años y menores, gerenciando personas de 45 y mayores. Eso va a ser un hito que no hemos vivido en la humanidad. Antes ser gerente requería haber recorrido toda una trayectoria para poder tener responsabilidad. Así que bienvenidos a este futuro, bienvenidos a un área donde el complemento entre la inteligencia artificial y las habilidades humanas empieza a ser la agenda educativa hacia adelante. La inteligencia artificial nos va a transformar en todas las áreas de conocimiento. Antes se hablaba de que solamente iba a transformar las labores repetitivas, automatizables, y hoy está reemplazando labores creativas, labores de alto nivel, cognitivas. Eso quiere decir que necesitamos definir si leemos esta imagen en forma horizontal o en forma vertical, si somos optimistas o somos pesimistas. Hay 2 maneras de encarar esto.
Yo en lo personal pienso que la inteligencia artificial nos va a complementar y va a generar soluciones para resolver estos gravísimos problemas si la utilizamos ampliamente, sí con cuidado, pero amplia y exponencialmente. Hoy podemos hacer cosas con mucho menos recursos. Hoy podemos hacer que una persona, un grupo pequeño de trabajo, transforme el planeta. Así que con esta nueva mirada estamos encarando un tipo de innovación mucho más ágil, mucho más capaz de recorrer caminos que antes nos parecían imposibles. Aquí les muestro una de las referencias de nuestra base de datos de futuros, que es una señal de cómo podría ser una universidad en el futuro. Esto es un autor portugués que se llama Tiago Forte, que básicamente escribió el libro de Second Brain, el segundo cerebro. Los invito a conocer esto, es como crear tu universidad particular con contenidos abiertos, existentes, ordenados por ti, pero con un proceso de aprendizaje. Yo pienso que la inteligencia artificial, las tecnologías, la revolución digital no es una sola tecnología, es la convergencia entre la inteligencia artificial con la realidad aumentada, con el uso efectivo de los datos, con lo que se puede generar hoy en conectividad. Así que no podemos hacer un compartimento para pensar solo con inteligencia artificial, sino ver dónde la inteligencia artificial va a tocar todas las otras áreas tecnológicas. Y eso está creando entonces una forma de aprender que es mucho más multidimensional. Estamos conectando áreas que antes no se conectaban. Y aquí vuelvo a hacer referencia a esta oferta que nos pone hoy Udemy a la comunidad, porque justamente el modelo de Udemy se basa en aprender más de las personas y en interconectar los últimos desarrollos tecnológicos de evolución de prácticas en la empresa que se tienen que interconectar de forma mucho más actual y mucho más vinculada. Aquí les muestro una de los mapas de todo lo que ha surgido en inteligencia artificial. Aquí están todas las empresas que están transformando la industria. Son miles de millones de dólares, son cientos o ya casi miles de empresas que están haciendo cosas que van a transformar el mundo aceleradamente. Algunas de estas informaciones tienen un par de meses y yo ya las siento obsoletas. Ese es el ritmo en el que se va a mover. Hoy tenemos que pensar ya no en currículums de disciplinas o en áreas o en facultades, porque eso era un currículum muy vertical. Después evolucionamos a empezar a integrar algunas otras áreas, estos currículums en T. Y hoy lo que tenemos que pensar es áreas multidisciplinarias, cuál es el contenido que tiene que hacer un ser humano, cuáles son las habilidades de esa persona y cuáles se va a complementar por inteligencia artificial. Con eso entonces estamos viendo que estas grandes inversiones que integran inteligencia artificial, avatars, realidad aumentada, están transformando aceleradamente y nos van a transformar. Hay que experimentarlo todos los días, hay que empezar a ver cómo esta confluencia de tecnologías requiere habilidades humanas distintas y ahí es donde tenemos que centrar la educación. Yo siempre recomiendo empezar por diseñar futuros, no un futuro en singular. Diseñar futuros requiere básicamente de tres cosas. Uno, ver señales del futuro. Como les decía, nosotros tenemos más de 800 señales del futuro. Estamos viendo qué personas, muchos de estos son autores de los cursos que Udemy ofrece, pero los tenemos en una base que nos permite ver qué tipo de escenarios podemos construir, que es la herramienta 2 de futuros, y la tercera es qué tipo de herramientas vamos a necesitar para tener éxito en esos escenarios. Señales, escenarios y herramientas para diseñar futuros. La otra iniciativa que es fundamental para el futuro de la educación es enfocarnos en colaborar, en cooperar, y cooperar no entre las mismas personas que nos caen bien o las personas que piensan como nosotros o son de nuestra generación o estudian áreas relacionadas. Aquí el desafío es colaborar entre diferentes, colaborar diferentes generaciones, colaborar diferentes formas de pensar, áreas de conocimiento, disciplinas, colaborar incluso con tecnologías distintas. Y ahí es donde hay que colaborar en un método que se llama colaboración radical. Ahí les recomiendo el libro de Adam Kahane, que se llama Colaborando con el enemigo. Casi todas las instituciones educativas empiezan
a integrar aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje aplicado, colaborativo, pero se nos olvida que no lo podemos hacer colaborando solamente con la misma generación, las mismas disciplinas, la gente de nuestra universidad, los que piensan como nosotros. Ahora el desafío es colaborar entre diferentes. Y ahí es donde empieza la inclusión, diferentes ideas, empezar a colaborar con gente que incluso tiene discapacidad, diseñar todos los ejercicios 50% hombres, 50% mujeres, que reflejen realmente lo que está pasando. La inteligencia artificial entonces empezó generando miedo, rechazo. ¿Qué va a pasar? ¿Van a copiar los estudiantes? ¿Cómo nos protegemos? Y esto se parece muchísimo a cuando surgieron las calculadoras y empezaron estas protestas históricas, ¿no? Vemos estos encabezados de periódicos que hablan del gran riesgo de la inteligencia artificial. Y lo que ha pasado es que la inteligencia artificial ya superó la imaginación humana, ya superó la capacidad humana y estamos en el inicio de esta transformación. Las herramientas que hoy conocemos, el ChatGPT 3.5 o 4, no es la última versión con la que están trabajando los productores. Probablemente hay un ChatGPT versión 14 que no conocemos y que supera ampliamente. Estamos empezando a jugar con lo que la inteligencia artificial va a hacer. Nos va a obligar a pensar qué tipo de humanos vamos a ser, qué tipo de humanidad creadora, editora, o que vamos a dejarle a la inteligencia artificial para que cree. Creo que una de las mejores prácticas que les puedo recomendar en inteligencia artificial tiene que ver con crear una constitución que regule, que asegure la ética, que asegure el equilibrio, la equidad y que básicamente sea el filtro con el cual nos comunicamos con las máquinas. Esto es un ejemplo de uno de los emprendimientos que nosotros estamos apoyando en NetLatam, que tiene que ver con construir historias, grabarlas, y esas historias la inteligencia artificial las puede elaborar para determinar cómo está el proceso cognitivo, qué vocabulario usan, cómo se conecta, qué tan capaces son de aprender el próximo concepto. Esto no lo podrían lograr los docentes hoy sin tecnología. Así que nos enfrentamos a esta era, el primer libro producido por inteligencia artificial, que ustedes lo pueden comprar en Amazon, o las interacciones. A mí me ha tocado ya participar en 2 sesiones de Zoom con personas que no existen, que son imágenes construidas por la inteligencia artificial y que interactúan como personas reales. La tecnología nos va a acompañar permanentemente y va a extender nuestra capacidad humana. Hay algunas prácticas que pueden sonar descabelladas, ¿no? Esto, por ejemplo, donde uno graba las voces de personas que probablemente hayan muerto y esas voces siguen vivas con inteligencia artificial y podemos seguir esta conversación. O estos personajes donde uno puede ir a ver las películas de Disney 50 años después, o la pintura que ganó un concurso en Estados Unidos porque cumplía con todos los requisitos para crear una obra de arte, pero se les olvidó pedir el requisito de que fuera pintada por un ser humano y esta la construyó la inteligencia artificial. Vemos la discusión que hay hoy en Hollywood alrededor de los derechos de imagen. Uno puede grabar a un personaje de sus 70 años, pero en la película va a aparecer como cuando tenía 30 años. Y todo esto cambia la discusión. Este es el mundo que van a enfrentar estas generaciones, donde no sabemos qué es real porque la realidad empieza a tocar puntos de calidad que no vamos a poder diferenciar. ¿Quién está haciendo bien entonces esto? ¿Cómo se logra el enganche? Este punto de atención al que refería Rafa, de que no nos distraemos, no tenemos la capacidad de ponernos enfocados en un punto de aprendizaje. Lo están haciendo bien los videojuegos. Yo llevo 9 meses trabajando con más de 30 empresas en videojuegos y he aprendido algunas cosas que les quiero transmitir aquí. Uno es esta idea que lo que llaman el engagement loop, el círculo de enganche, de cómo captar la atención. Y lo hacen empezando por la emoción. No hay aprendizaje posible si no empieza por una emoción. Y esa emoción lleva a una acción inmediata. Y esa acción inmediata lleva a una retroalimentación inmediata. Emoción, acción y retroalimentación son las claves para lograr este aprendizaje. El segundo concepto es lo que llaman el gamer flow. Cuando uno está en un videojuego, si pierdes, lo primero que quieres hacer es intentarlo de nuevo. Ese nivel de frustración
con ganas de superarse, no lo tenemos en la educación. Si perdemos en la educación, pensamos que no servimos, que la matemática no es para nosotros, que el examen era muy difícil, pero no nos impulsa a intentarlo de nuevo. Y cuando ganan en un videojuego, lo primero que quieres hacer es ir al siguiente nivel. Cuando ganas en la educación, dices, ya tengo la calificación, ya tengo el título, terminé de aprender. El otro concepto con el que diseñan los videojuegos es que nunca hay una fórmula que se repita para resolver los problemas. Los problemas cambian de contexto, introducen variables nuevas, desafíos inesperados, logran que entonces tengamos que adaptarnos a posibilidades que no habíamos visto antes, y eso se parece a la realidad de este mundo volátil. Y finalmente, otro de los grandes aprendizajes es que siempre tienes que ir a buscar poderes, habilidades, capacidades que no tienes, y los consigues ya sea preparando y adquiriendo esa habilidad o encontrando a la persona que tiene ese poder o esa habilidad. Eso obliga a buscar el talento, tanto el propio como el de otros, para resolver los problemas que no has enfrentado antes. Y voy a cerrar con este último tramo de mi presentación, que tiene que ver con el reporte que le hice a la UNESCO el año pasado en Barcelona, en el Foro Mundial de la Educación Superior. Ahí pensábamos cuáles son los futuros de la educación. Empezamos por repensar los espacios. Cuando uno va a un espacio físico y se encuentra con un salón de clases o se encuentra con un laboratorio, pocas veces el espacio físico nos lleva a procesos de innovación, de creación, de cambio, de encuentro, de descubrimiento. Hay que repensar los espacios. Este trabajo lo hicimos con Rosanne Bosch, el arquitecto de Dinamarca, que se especializa en diseño de este tipo de espacios, en encontrar la manera de conectar con otros, de explorar. Esto ya es parte de una universidad y de varias con las que estamos trabajando en el rediseño de los espacios para generar espacios de encuentro, espacios de aprendizaje. El espacio, las actividades, las personas y el tiempo no son rígidos, son flexibles, son fluidos, y tenemos que rediseñar espacio, personas, tiempo y actividades para otro tipo de aprendizaje. Otro de los conceptos fue el de la multiversidad, dejar de pensar en una universidad en una sola dimensión. La multiversidad tiene múltiples certificados, múltiples trayectorias, en múltiples etapas de la vida, a partir de múltiples segmentos y perfiles distintos. Y eso genera que haya una riqueza en la diversidad. Este modelo, que fue el modelo de aprender para toda la vida, lo sacamos con McKinsey en un capítulo que se llama Aprendizaje Intencional. Todos, por el resto de nuestras vidas, vamos a aprender 3 objetivos en 3 meses, acompañándonos de 3 personas. Esa sería la fórmula para empezar a generar un aprendizaje para toda la vida. 3 objetivos, 3 personas, 3 meses, y vamos logrando este aprendizaje. Y aquí nos inspiramos en el Metro de Londres para ver lo que va a ser el futuro de las universidades y del aprendizaje. Uno entra al metro en la estación que le queda más cerca, recorre las trayectorias que lo lleven al destino. A veces la trayectoria es una línea roja que está ya prediseñada, pero a veces hay que hacer cambios en diferentes estaciones que se interconectan. Vamos a obtener certificados, vamos a ver disciplinas distintas. Esto tiene la suficiente estructura para que no estemos fuera de una ruta de aprendizaje, pero al mismo tiempo tiene toda la flexibilidad, porque las personas vamos a entrar por diferentes estaciones, recorrer diferentes caminos, llegar a nuestro destino por diferentes lugares, volver a la educación en unas horas, en un día, en un mes, en un año, y seguir aprendiendo por el resto de nuestras vidas. Hoy tenemos un servicio de observatorio digital que permite saber qué búsquedas están haciendo los jóvenes de aprendizaje, qué se habla de una escuela, de una universidad en las redes sociales. Encontramos que casi todas las universidades están ajenas a estas conversaciones, a entender lo que está pasando en las redes sociales. Y con eso termino. Les dejo aquí unos segundos este QR para que se conecten, para que sigamos la conversación, para que me sigan en las redes y podamos seguir reflexionando, discutiendo, compartiendo. Y vuelvo a cerrar con el código que nos presenta Udemy
para tener acceso a sus plataformas durante 4 semanas, conocer a las personas que están haciendo el aprendizaje más innovador en las tendencias más fundamentales de esta revolución tecnológica, pero los invito a pensar cómo somos más humanos y cómo nos complementamos con las tecnologías digitales. Espero que esta reflexión haya sido valiosa y agradezco nuevamente la invitación y la oportunidad de compartir con ustedes. Muchísimas gracias. Entramos a preguntas. Muchas gracias, Rafael y Fernando, por ser parte de este espacio y compartirnos su experiencia y conocimiento respecto a estos temas tan importantes. Definitivamente en CASECA y la AIC pues nos encanta tener aliados del calibre de ustedes que nos puedan compartir información tan valiosa. Y pues ahora vamos a pasar un poco a las preguntas que la verdad yo creo que dan pie a casi una plática completa adicional. Una de las preguntas que nos llegan es si consideran ustedes que las instituciones de educación superior son más reactivas que proactivas y por qué, y qué podrían hacer para cambiar esa situación. Bueno, si quieres, esa te la dejo a ti, Fernando. Sí, si quieres empiezo, ¿no? Mira, yo creo que el problema no es que sean reactivas o proactivas. Yo creo que el alcance de la transformación que están teniendo todavía se parece más a una transformación lineal que una transformación exponencial. Y esto tiene muchas dimensiones. Una de ellas es la regulación, otra de ellas es el propio diseño por facultades o por disciplinas. Entonces, a mí lo que me parece es que la reacción que tuvimos en la pandemia fue de buscar agilidad para ver cómo respondíamos a un tema de emergencia. Y hoy esa agilidad se está perdiendo porque queremos retomar el control. Mi mensaje sería que no hay forma de ser ágiles si no perdemos el control. Lo perdimos con una reacción de emergencia en la pandemia, ahora lo tenemos que perder por diseño para lograr la agilidad que nos requiere esta transformación y esta acelerada exponenciación del cambio. Muchas gracias, Fer. Yo creo que esta va un poquito más orientada a Rafa, que es ¿cómo podemos evitar dejar a las personas atrás, o sea, las que no se logren adaptar tan rápido a estas nuevas habilidades que se necesitan, ¿no? Porque bien lo mencionabas en tu plática, pues muchas de las empresas están buscando una transformación completa de su talento, pero ¿qué podemos hacer para que esta transformación yo supongo que influye en la desigualdad? Claro, son temas muy interesantes. Mira, las empresas se están dando cuenta que el aprendizaje debe ser parte del trabajo. O sea, antes el aprendizaje se concebía como algo que uno tenía que dejar de trabajar para hacer. Muchas empresas decían antes, oye, no estés distrayéndote en el horario de trabajo para aprender algo, sino que aprende en tu tiempo libre. Esto ya cambió totalmente. En el mundo laboral, las empresas están haciendo que el aprendizaje ocurra en paralelo, en el momento del trabajo. Y puedo dar muchos ejemplos de cómo están implementando las empresas esto para promover esta cultura de autoaprendizaje que comenté hace poco. Entonces, algunas empresas están implementando horarios específicos durante la semana, durante horario laboral normal, 1 hora para aprender. Entonces, bloquean la agenda y durante esa hora, todos los colaboradores de ese departamento están aprendiendo. No se puede poner reuniones en esa hora, no se puede distraer a la persona con llamadas. Pues eso es una acción que las empresas están haciendo para asegurarse de que todos los colaboradores estén adoptando esta cultura de autoaprendizaje. Pero también la gamificación del aprendizaje, eso es algo también bien interesante. Hacer competencias internas de aprendizaje que los líderes pueden promover en sus equipos, eso hace un gran cambio en la evolución de esta cultura de autoaprendizaje. Entonces, al tener una cultura de autoaprendizaje dentro de una organización, lo que va a suceder es que
los colaboradores van a sentirse mucho más conectados con la empresa y van a sentirse mucho más apreciados también por la empresa. Entonces, eso trae una serie de beneficios. Lo más importante, que ese colaborador va a estar siempre con las habilidades necesarias para enfrentar los retos futuros que hay dentro de la organización. Entonces, hay muchas acciones que las áreas de aprendizaje y desarrollo, las áreas de recursos humanos y los líderes de cada departamento pueden hacer para asegurar que sus colaboradores se están constantemente transformando. Muchas gracias. Oye, y bueno, creo que esta pregunta va dirigida a parte a ambos, que sería, ¿cómo pueden aprovechar las instituciones de educación superior esta transformación de la cultura del aprendizaje? Tanto en las empresas, ¿no?, que ya se hace permanente y que se está impulsando constantemente, y que las universidades pues también tienen mucho que aportar en ese sentido. ¿Cómo creen que podrían aprovechar este cambio en la cultura? Adelante, Fernando, y yo complemento con algún dato aquí que estamos viendo en Udemy. Perfecto. Bueno, entonces yo lo que pienso es que es un problema de diseño. Yo creo que diseñar experiencias de aprendizaje parte por incorporar elementos de la vida real, parte por diseñar cuál es el rol del ser humano y el rol de la tecnología, parte por conectar disciplinas, áreas y personas que parecen no conectadas en un entorno natural, y ese diseño es el que va a facilitar estos ecosistemas de aprendizaje mucho más ricos, más diversos y también más conectados con lo que el mundo real demanda, ¿no? Y en ese sentido, agregar que en Udemy estamos viendo con agrado que las instituciones educativas están ya mirando hacia integrar diferentes modalidades de aprendizaje, plataformas de aprendizaje para complementar sus planes de estudio. Y mucho de lo que está impulsando esto es el tema de empleabilidad de sus egresados. Es lo que estamos viendo. ¿Cómo asegurar que alguien que sale de una institución educativa y que tenga las habilidades necesarias para tener un buen empleo en el mercado laboral? Entonces, plataformas como Udemy permiten hacer ese link entre el mundo de las instituciones educativas y el mundo laboral. Estamos haciendo sinergias con varias instituciones educativas para ayudar en ese sentido. Muchas gracias a ambos. Y bueno, algo de lo que también nos gustaría platicar por parte de CASECA y AIC, nosotros en esta invitación que hicimos al Congreso, que se llama justo Reimaginando la Educación, me gustaría invitarles a que nos digan en una frase qué sería para ustedes reimaginar la educación. O sea, ¿qué creen que deberíamos de hacer todos? Porque creo que no solamente es soltarle la bolita a los docentes o a las universidades, sino qué creen que deberíamos hacer para poder reimaginar la educación para este futuro que ya es tan retador. Bueno, si quieres, empiezo, Rafa. Yo creo que justamente reimaginar la educación en la era que estamos viviendo parte por la flexibilidad, parte por permitir aprendizajes en entornos, contextos, personas que naturalmente se parezcan más a lo que está ocurriendo en la vida real. Creo que muy bien dicho, Fer, y yo solamente agregaría que el aprender a aprender hoy es una habilidad muy importante. Muchas gracias, y creo que concordamos completamente con ustedes. Y ahora, bueno, además de que nos acompañen en este congreso, pues mucho personal docente, administrativo, directivos y de todos los niveles, también nos acompañan estudiantes. Entonces ahí me gustaría ver qué mensaje le pueden dar a estos jóvenes, estas nuevas generaciones que
que muchas veces pues tienen bastante miedo, ¿no? O sea, que no sabemos hacia dónde va a ir el mercado laboral, que de repente les estamos diciendo, ¿sabes qué? Pues ya hay software que hacen todo lo que tú estudiaste en 4 años y medio o en 5 años. ¿Qué les podrían decir o sea, qué consejo les darían? Bueno, reacciono otra vez. Yo creo que lo principal son estas habilidades que nos hacen más humanos. La capacidad de colaborar con personas diferentes a nosotros. Yo creo que la mayor recomendación es que se involucren en entornos que no les sean familiares, que los obliguen a romper un poco estas miradas y a tratar de encontrar espacios de empatía, pero en función de construir algo, construir un mejor futuro, construir una herramienta, una startup, un proceso, pero hacerlo a partir de colaborar con gente que no se parezca a ustedes y que probablemente una de estas capacidades, como decía en mi presentación, es aprender a colaborar con otras generaciones, cómo colaboran los jóvenes de 24 con los jóvenes de 54, y esas habilidades que no se enseñan pueden ser las que le den un mejor futuro. Yo solamente agregaría que aprendan o fortalezcan su habilidad de aprender constantemente, porque hoy en día el mundo profesional, el mundo laboral, está exigiendo una constante acumulación de nuevas habilidades para enfrentar los retos laborales. Entonces, trabajen en el hábito de aprender, sean curiosos, porque esto lo van a necesitar para siempre. El aprendizaje nunca va a acabar, y menos en los entornos tan volátiles y dinámicos que estamos viendo en el mundo laboral. Así que aprendan a aprender todos los días. Muchas gracias a ambos y totalmente de acuerdo con ustedes. Pues hemos llegado al final de esta gran ponencia. Tenemos la certeza de que este espacio ha sido de mucha utilidad para todas las personas aquí presentes. A nombre de todo el equipo de CASECA y la AIC, les queremos agradecer que nos acompañaran el día de hoy. Rafa y Fernando, su participación ha sido brillante. También queremos agradecerle a Udemy por el beneficio que nos están otorgando, por ser aliados de CASECA y AIC. No olviden aprovechar el QR que ya se compartió hace un ratito, y pues realmente a aprender, ¿no? Entonces, no olviden seguir de cerca todo el contenido relacionado al evento en nuestras redes sociales y revisar todas las ponencias del ciclo de conferencias Reimaginando la Educación. Van a estar en nuestro Facebook y en YouTube. Cuídense mucho y hasta la próxima.